Shalom, una vez más, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Si han notado, ahora me dieron la posibilidad de que yo maneje la Biblia, ¿no? Y puedan ustedes ver la palabra que yo estoy manejando. Así que, vamos a ver, voy a entrar ahora, todo estoy aprendiendo yo, voy a entrar en la Biblia, aquí toco este botón y ahí tiene que aparecer la Biblia. Solo que ahí unos retrasos. También allá tengo una pantalla donde puedo observar cómo estoy saliendo. Qué bueno, ahí está la Biblia. El tema de hoy, la bendición de Efraín. Como le estaba diciendo ayer, yo cada día estoy compartiendo el maná diario de la Torah. Muchas de las cosas que están explicando ahí, tal vez algunas cosas, no sé, yo no digo que no estoy de acuerdo, sino tengo otra perspectiva, pero en general todo lo que comparte el expositor son exposiciones muy claras y que nos ayuda mucho en lo espiritual para entender sobre la Torah. Y uno de los temas que tocó ayer precisamente fue esta parte de Génesis 48. Y conversando con el hermano Vladimir de Santa Cruz, a él le llegó mucho y le pareció muy interesante que este tema lo enfoquemos. Él me sugirió, y como yo les dije, que escudriñando la escritura tiene la característica de sugerir, de expandir un tema, de aclarar más algo, y ese es el objetivo, porque cuando hacemos un tema de corrida, así como cuando estudiamos un libro, muchas veces no nos podemos desviar de lo que estamos estudiando. Pero en escudriñando la escritura, en la sección escudriñando la escritura, sí podemos aprovechar y si hay un tema que queremos profundizar, analizar, lo aprovechamos. Y este es el tema referente a la bendición de Jacob a Efraín, a sus dos sería nietos, ¿no? Manasés y Efraín. Acá en la Reina Valera aparece Efraín y Manasés, dice. Entonces, vamos a ir entendiendo este punto tan importante y cosas que quisiera compartir con ustedes para antes de desarrollar el tema que siempre hablo. En los últimos tiempos hay algunas personas, algunos hermanos, que tal vez no están tan, no sé, de acuerdo o con lo que yo creo o pienso. Y eso no está mal. Yo no tengo la intención de que todos estén de acuerdo como yo pienso, como yo creo 100%. Porque nosotros somos libres, tenemos libre albedrío y podemos tener opiniones diferentes. Lo que hizo que nosotros podamos conocernos fue el deseo de querer aprender la Torah, el deseo de querer salir del sistema tradicional religioso, el deseo de no estar más sujeto a un sistema que esclavizaba nuestra mente y en vez de hacernos servir al Eterno, nos hacía más bien servir a un sistema y muchas veces íbamos en contra de la Torah, en contra de la obediencia al Todopoderoso. Eso es lo que hizo que podamos unirnos como grupo. Pero a la par, muchos vinieron, ¿no?, de organizaciones cristianas donde en realidad aprendieron muchas cosas, experimentaron muchas cosas, sintieron el amor de Dios, conocieron el amor del Eterno, de sus diferentes posiciones. Y esas cosas no se puede tirar así por tirar. Toda la experiencia hermosa que han tenido orando la Yeshua o cantando la Yeshua, o no sé, algunos orando la María o cantando la María. Y han sentido bien, han visto que su vida ha cambiado, han visto cosas positivas en su vida. ¿Por qué eso vamos a tirarla y arrojarla? Nada que ver. Yo nunca estoy en contra de las posturas que ayudaron a que una persona haya cambiado su vida para bien. Pero las posturas no pueden definir la calidad de persona. No deberían, ¿no? Pero muchas veces ocurren. No deberían. No deberíamos pensar que porque esta persona no tiene el pensamiento que yo tengo, ya no es digno de que yo le hable, le considere, le tenga en cuenta, sino, o más bien a partir de ahora lo voy a considerar mi enemigo, mi contrario, mi opositor. No. A menos que esa postura sea para algunos radical. ¿Qué es postura radical? Lo que generalmente yo siempre enseño que profesan las sectas peligrosas.
Posturas radicales como que si vos no crees como yo creo, vos estás perdido, vos estás muerto, o vos sos un peligro para mi sociedad, para mi vida, lo que sea. Entonces son posturas un poco radicales, ¿no? Entonces que hay que tener en cuenta y hay que pensarla muy bien. Entonces ya aclarando este punto, no hay problema con la forma de que puedan creer, si se sienten bien creyendo de esa manera. Ningún momento mi intención es arrancarle esas creencias de su mente. Ahora, aclaro esto, pero si ustedes me preguntan y quieren que le dé mi posición basándome en la Biblia, en la Escritura, entonces les tengo que decir lo que yo he aprendido, lo que yo he entendido, conforme a lo que está la Escritura. Aunque puede ser que no esté compaginado, tal vez falta aclarar más, tal vez falta desarrollar más, pero les voy a tener que explicar de esa manera. Y eso sí, yo no estoy dispuesto a retroceder en la postura, no en el trato con las personas. El trato con las personas para mí es totalmente otra cosa. Y eso es muy importante porque en este tema vamos a encontrar varias cosas interesantes. Sé que hay muchos hermanos que están por la posición de deidad de Yeshua, están por la posición de ya Yeshua no existe, ya Yeshua es solamente un chapulín colorado para algunos, ¿no? Entonces, me veo en el lugar intermedio, ¿no? Porque el objetivo para mí del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, es, número 1, regresar a la Torah. Así arranca, así arranca. Número 2, restaurar a los que están perdidos. Dice en la parte de Santiago, el que logra que un hermano logre salir del mundo del pecado ha hecho maravilla, dice. Ha cubierto multitud de pecados, el que logra traer a alguien que estaba descarriado. Esa es una de las tareas que tiene los seguidores de Yeshua en el Nuevo Testamento, cosa que es, ¿cómo se puede decir?, contradicha por el mundo judío. Pero bueno, arrancamos. ¿Qué dice acá? Jacob bendice a Efraín y Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José. Ustedes saben, ¿no? Israel estaba en el desierto, estaba en Canaán, Jacob con sus hijos. Primero hubo hambre, José se perdió después de mucho tiempo, saben que estaba en Egipto. En Egipto él logra descifrar los sueños del faraón. El faraón le nombra como gobernador, siendo él hebreo, le nombra como gobernador de toda su tierra. Y en ese lapso Jacob o Israel envía a sus hijos por comida y se encuentran con José. Finalmente José se da a conocer a sus hermanos, les habla en hebreo y le invita a venir a vivir a la tierra de Egipto y les provee alimento, el dador de pan. Y hasta ahí estaba todo bien, pero llegó el momento en que ya Israel, Jacob, está ya en sus últimos días y él quiere dar una bendición a la descendencia de José. Y fíjense muy bien lo que dice aquí. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Le dijeron a José: tu papá está enfermo, así que vení, tráele a tus hijos y vení aquí. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene. Ya ahora a Jacob le dicen: tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se levantó sobre su cama. Fíjense que dice: se esforzó para poder encontrarse con su hijo José. Se esforzó. Se sentó sobre la cama. Él apenas estaba moviéndose. Apenas se sentó. Y dijo a José, ya están ahí con José, y le dice: miren, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Palabras clave acá: omnipotente. Me bendijo. Y tierra de Canaán. Ese Elohim, al principio era el Elohim que estaba con el abuelo de Jacob, con Abraham. Después pasó con el papá de Jacob. Y ahora también le apareció a Jacob. ¿Y qué hizo? Le bendijo. ¿Qué significa bendecir? Le hizo parte de esas promesas
que le había dado a Abraham y a Isaac. ¿Qué promesa? Sobre la tierra de Canaán. Sobre la herencia en la tierra de Canaán. Bueno, veamos la nota 3. Nota 3. Génesis 48, 3, nueva traducción viviente, dice así. Fíjense muy bien cómo está acá. Jacob le dijo a José, el Elohim todopoderoso, y esa palabra todopoderoso se traduce como en el hebreo Shaddai. Si ustedes van a la Biblia interlineal, donde sale español y hebreo, y van al hebreo y ven esa palabra todopoderoso, le va a aparecer esta palabra Shaddai. Shaddai. Que algunos traducen como todopoderoso, pero otros traducen como el proveedor de alimento, o el que te alimenta, el que te sustenta, el que está contigo. Entonces, esa fuerza que me sustenta, es como decir, José, hijo mío, esa fuerza que me sustenta, esa fuerza que me alimenta, que está conmigo, que me acompañó, se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, lo que después se llamó Betel, ¿no? Luz se llamaba antes. Y me bendijo, fue cuando le dijo, en este lugar haré que tu descendencia se multiplique. Me bendijo. Entonces eso está diciendo en el primer texto. Entonces está hablando que ese poder, fue un poder que me acompañó y está conmigo y me dio la facultad de que yo sea también parte de esas promesas. Y me dijo, versículo 4, vamos a el capítulo. He aquí, yo te haré crecer. Eso fue lo que le dijo el Elohim Todopoderoso, el Shaddai, a Jacob allá en Betel. Te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. De naciones, atiendan bien aquí. De naciones, vamos a pintar esto en verde. Ustedes ya pueden ver cuando yo pinto también. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad, que dice ahí, perpetua. Por heredad perpetua. Y aquí vemos que tenemos una nota. Voy a aprovechar ya que yo domino la Biblia. Sí. Génesis 28, 13. He aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella. Eso cuando vio, creo que la escalera. El cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Para confirmar, esto estaba en Génesis 28. Bueno, así le está diciendo, ¿no? Esa fue la promesa. Te voy a dar esta tierra. Nota 4. En una traducción viviente dice, con estas palabras te haré fructífero. Te haré fructífero. Y multiplicar. Fíjense bien la palabra fructífero. Porque de ahí viene esa palabra que después vamos a estudiar mucho, que es Efraín. Y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones. Me gusta cómo dice nueva traducción viviente. Multitud de naciones va a salir de Jacob. De Jacob va a salir multitud de naciones. Naciones, pueblos. Y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. O sea, aparte de que los descendientes de Jacob van a poseer esa tierra, de Jacob se va a formar también multitud de naciones que van a ser benditas, ¿no? Eso es lo que está diciendo ya en esta nueva traducción viviente, dice, y acá dice, te haré fructífero. Quiere decir que vas a ser un individuo que va a prosperar. 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron, atiendan bien acá, ¿dónde nacieron Efraín y Manasés? Que te nacieron en la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto. Muchos hoy en día en el judaísmo niegan o rechazan al creyente que no sea parte del mundo judío o de la característica judía. Pero acá en la Torá nos está mostrando Jacob cómo él a sus nietos, que no nacieron en la tierra de Canaán, que ni siquiera nacieron en el ambiente judío o hebreo o israelita, sino que nacieron en Egipto, probablemente se criaron como egipcios, aprendieron egipcio y tenían una mamá
que era hija de un sacerdote del dios On de Egipto. Entonces esto sería un paganismo terrible. Pero acá lo que esta escritura nos quiere mostrar es cómo el Todopoderoso quiere cumplir la promesa que le hizo a Jacob y está empezando a formar un pueblo dentro de las naciones que sea también parte de esa bendición que se le dio a Abraham, dentro de una gran nación llamada Egipto. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Él ahora le está adoptando. Estos niños extranjeros, nacidos fuera de la tierra de Canaán, nacidos con otra cultura, yo los quiero adoptar. Yo quiero hacerlos parte de mi pueblo, como lo son Rubén y Simeón. Míos son. Nota 5. Vamos a ver una cosa que dice en Primera de Crónicas sobre Rubén y también sobre Simeón. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, eso está en Primera de Crónicas 5.1. Primera de Crónicas 5.1. Miren lo que dice acá. Los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Atiendan bien esto que está diciendo. El hijo primogénito de Jacob se llamaba Rubén, legítimo. Pero fue destronado, dice. Salió de su puesto y lo ocupó otro. ¿Quién? Uno de los hijos de José. Probablemente Efraín. En este momento dice... Acá dice, el hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José, o sea, a Efraín. Pero ¿cómo? Si Efraín es un extranjero que se crió, pero esa es la promesa, esa es la bendición. Recuerden que se le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y el pueblo originario fue rebelde y fue destronado, destituido de la cabeza, de la autoridad, no del pueblo de Israel. No es que dejó, Rubén no es que dejó de ser parte del pueblo de Israel, dejó de ser autoridad. Hoy en día muchas personas no confunden la autoridad que viene de arriba con ser parte del pueblo de Israel. Muchos creen que por ser judío o tener sangre judía ya son autoridad. Pero no es así. Vos tenés que vivir, tenés que aplicar, tenés que comportarte, tenés que ser un servidor del Padre, no deshonrarlo. Bueno, por esta razón Rubén no aparece en la lista de los registros, dice, genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa, y dieron un gobernante para la nación, los derechos del hijo mayor, atiendan bien aquí, esto está en Primera de Crónicas, no es Nuevo Testamento, no es Brija allá, le pertenecieron a José. Era una figura, una representación. ¿Quién era José? ¿Quiénes iban a ser los descendientes de José? ¿Dónde están los descendientes de José? Ahora tenemos a los descendientes de Judá que dieron un gobernador, dice un líder, un rey, que fue David, y del linaje de David vinieron todos los reyes, pero la primogenitura, la autoridad está en José. ¿Y dónde está José? Busquen a José, tráiganme a José. Ya les voy a traer a José. Herederos de Jacob, por ley, ¿qué quiere decir por ley? Por ley, la herencia le pertenece a Judá. ¿Qué quiere decir por ley? El primero era, por la ley, Rubén. Rubén pecó contra su papá, fue destituido. Después viene Simeón y Leví. Según la profecía que hace Jacob en Génesis 49, Simeón y Leví fueron asesinos. Mataron gente en tiempo de paz, entonces también Jacob le quitó el trono. Entonces, el primero queda fuera, el segundo queda fuera, el tercero queda fuera. ¿Quién queda por ley como autoridad? Judá. Judá queda
como autoridad espiritual del pueblo, de la familia de Jacob. Él queda como por la ley, a él le corresponde, él es legítimo por la ley. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, aquí miren una profecía sobre Judá. Génesis 49, 8, 12. Judá, tus hermanos, ¿qué dice ahí? Te alabarán. ¿Sí? ¿Está bien? Los hermanos de Judá tienen que alabar. Alabado sea Judá. Pero Judá no es Dios por eso. Porque le alaban a su hermano, no es Dios. Pero él tiene el cetro, dice. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán a ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel, miren, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Yo no sé ustedes qué piensan y de qué está hablando. Tal vez yo tengo que ser judío para entender esto, dicen algunos. Si vos no sos judío, no vas a entender esto. Así dicen algunos, ¿no? Pero no sé si es así, tanto así. El pueblo de Judá va a ser autoridad, va a tener autoridad hasta que aparezca un personaje, un individuo, que las naciones lo van a, como dice acá, a ver, ¿dónde está? A ver. Que quien le pertenece, a quien todas las naciones honrarán. ¿Dónde está escrito eso? ¿En Brit Hadashah? ¿Nuevo Testamento? No, en la Torah. No sé, ustedes opinen quién será ese personaje. Bueno, ¿apareció? ¿No apareció? Para los creyentes en Yeshua, estamos convencidos de que ese personaje reúne muchos requisitos en el personaje de Yeshua para nosotros. Pero si ustedes piensan que no, no hay problema. Pero bueno, quiere decir que para que Yeshua cuadre con esta característica, no tiene que pertenecer al linaje de Judá. No tiene que ser del linaje de Efraín, de José. Es ahí donde hay la controversia, porque cuando Yeshua viene como maestro, como Mesías, como ungido del Eterno, él viene como judío. Viene a restaurar a su pueblo judío. Viene a vivir con su pueblo judío. Está con los judíos. Camina con los judíos. Pero después se pierde. Después desaparece. Después ya no está. Y después aparece otra vez como un extranjero en el extranjero. Esto que estoy hablando ahora, para muchas personas es locura, pero bueno, tengo que decir yo, mi convicción y mi creencia la voy a decir. Yeshua se pierde de los judíos, desaparece de la mente de los judíos, se borra la mente de los judíos, porque los judíos mismos querían borrarlo para que se cubra sus maldades que hicieron. Pero no se escondió, no se borró, estaba entre las naciones, estaba teniendo descendientes. Y esos descendientes tarde o temprano van a ser adoptados por Jacob para que sean parte de la promesa. Eso estaba ocurriendo. Y este personaje va a ser adorado por las naciones. Y hasta ahí dice que iba a reinar Judá. Bueno, vamos a avanzar. Después dice más, ata su potro en una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de uvas, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la nieve. José. Entonces la promesa para Judá, por la ley, está dada acá. Pero dice hasta que venga alguien que va a ser diferente. Tal vez todavía no vino para algunos. José, por lo tanto, es heredero por promesa. Jacob le promete a José. No es por ley, no es por linaje perfecto, sino por promesa y misericordia. El amor que tenía Jacob a Raquel hace que escoja a José como su primogénito. Así simplemente.
¿Y se acuerdan que le dio una túnica de colores? Los colores muchas veces representaban multiplicidad, naciones, de toda lengua, tribu. Pero bueno, sigamos. Bueno, así le está diciendo. Versículo 6. Y los que después de ellos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Bueno, si tienes otro hijo, ellos van a ser tuyos, pero van a ser parte ya del linaje de Abraham, de Efraín y Manasés. Nota 6 dice, pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará la tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Por eso que después vemos que Manasés también tiene primera Manasés del norte, Manasés oriental, Manasés occidental, porque también había otros hijos de José, pero todos formaron parte solamente de estas dos tribus, Efraín y Manasés. Ellos fueron los herederos. Y fíjense que son dos porciones. Había una ley que decía que el primogénito tenía que recibir dos porciones. Y a Efraín, o sea, a José, se le dio 2 territorios. Y si vamos a calcular bien, se le dio casi 3 territorios, porque a Manasés tenía su lado oriental y su lado occidental. Eso es una figura profética para mí, ¿no? Que la Torá nos está enseñando de que de estos muchachos, de estos individuos, de estos nietos de Jacob, iba a surgir otros integrantes. 7. Porque cuando yo venía, ahora les va a explicar una cosa interesante. ¿Por qué quiero agarrar a tus hijos? ¿Por qué quiero que tus hijos, José, sean mis hijos? Te voy a decir por qué. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. Esto es importante acá. Tal vez ustedes no captan muy bien. Pero ¿por qué le menciona a Raquel? Primero porque le amaba mucho. Raquel no era muy espiritual. Raquel adoraba ídolos. Trajo los ídolos de su papá. Pero Jacob amó mucho a Raquel. Se le murió en la tierra de Canaán. En el camino como media legua de la tierra, viniendo a Efrata. ¿Dónde es Efrata? Efrata es Belén. Belén. Dice acá Génesis 35, dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de la tierra para llegar a Efrata, que es Belén, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y después de ese parto, ustedes saben, ella murió cuando nació Benjamín. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, dice ahí, que es Belén. Y acá aparece, por primera vez digo, Belén. Belén también aparece, esta ciudad Belén, Betlehem. ¿Qué significa Betlehem? Casa de pan. ¿Qué significa pan? Casa, vivienda, pan, alimento. Un lugar donde va a aparecer alimento, donde va a haber alimento. Ahí se muere Raquel. Y Jacob se acuerda de eso y le cuenta a José, ¿por qué quiero a tu hijo? Porque perdí a mi amada. Y algo que me hacía recordar a mi amada era tú y tu hermano. Y vio Israel, nos falta la nota 7. Bueno, la nota 7 vamos a ver un texto que es interesante. Jeremías, muchos años después, lanza una profecía y atiendan bien qué menciona. Jeremías. Estamos en el año de la cautividad a Babilonia. Esto dice el Eterno. En Ramá se oye una voz profunda. Angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen. Porque sus hijos, ahí puse en negrita, se han ido. ¿A dónde? Cautiverio babilónico. El escritor Jeremías está usando una expresión, no sé si puede decir poética o metafórica, para expresar un dolor del Eterno y le está usando a Raquel, que está viendo a su hijo, porque Raquel murió hace mucho tiempo, pero los israelitas los judíos están siendo llevados por los babilonios hacia Babilonia en cautividad después de haber sido destruido. Y él está viendo el dolor de Raquel, así como Jacob tenía dolor
cuando perdió a Raquel y perdió a José, así también ellos te está viendo ese dolor de mis hijos están yendo fuera de su tierra, están perdiéndose. Jacob está queriendo hacerle entender eso ahora a José. Yo sentí un dolor grande cuando perdí a Raquel. Imagínate cuando te perdí a vos, pensé que te moriste. Sentí un dolor grande. Y acá está usándose a Raquel. Entonces, no es que Raquel acá vive, ni está Raquel, pero esa expresión de dolor es lo que el escritor, como Jeremías, quiere enseñarnos. Y lo usó. Y lo mismo hizo Mateo. Entonces muchos en el judaísmo dicen, ¿por qué Mateo va a usar un texto fuera de contexto? Le saca a Raquel que no tiene nada que ver. Y acá, ¿por qué le sacó Jeremías a Raquel? ¿Qué tenía que ver Raquel acá si Raquel ya fue en el tiempo de Jacob? Acá estábamos hablando de los judíos que están siendo llevados a Babilonia, en cautividad. Pero el dolor del padre antiguo, de nuestro padre Jacob, es igual. Está viendo a sus hijos a través de su amada esposa cómo están perdiendo. Pero cuando Jacob le habla a José, yo perdí a Raquel, en realidad estaba hablando del dolor que sintió cuando le perdió a él. Cuando le dijeron que tu hijo se murió. ¡Qué dolor sentí! Bueno. Mateo 2:17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, dice. Ahora, miren lo que yo voy a explicar acá. De acuerdo a este texto de Mateo, es cuando Herodes manda a matar a los niños en Belén. Hay varias posturas que definen ese acontecimiento. Primero, muchos dicen que no hay contexto histórico de que eso haya ocurrido. Puede ser. Yo no voy a discutir eso con los profesionales. Pero sí tengo algunas posibilidades. Posibilidades según los datos históricos. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente y por qué Mateo compara este acontecimiento con su época y tal vez con la vida de Yeshua? ¿Qué probablemente ocurría ahí? Primero, la continua matanza hecha por Herodes en tiempos de guerra y persecución a los del linaje de David y linaje asmoneo. Y eso sí hay prueba. Primeramente, los asmoneos, que era un grupo que estaba reinando antes de los Herodes, después de los macabeos, constantemente perseguían a los descendientes de David. Porque ellos no querían que un linaje de David vuelva a gobernar. Porque ellos habían tomado el poder. Ellos eran el linaje sacerdotal, los asmoneos. Luego, cuando los Herodes, que son idumeos, gracias a la ayuda de Roma, toman el poder, también empieza a perseguir a asmoneos y también empieza a perseguir a linaje de David, descendientes de David. Por eso los del linaje de David eran personas que se apartaban, se alejaban, no aparecían, porque eran perseguidos. Y entre ellos sus hijos también eran perseguidos. Y esto es lo que está tratando de hacernos entender, tal vez, el narrador de Mateo. Y compara con esta escritura y tal vez con el hecho ya puede ser ya simbólico de la muerte de los bebés, yo no sé. Pero de que ocurrió matanza en aquella época, ocurrió. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, matanza hecha por Roma en la guerra contra los judíos. Cuando los romanos empezaron a masacrar a los judíos, ¿qué creen? Que llegaban en las aldeas y, por favor, judíos, salgan de su casa. No, entraba y los masacraba, agarraba a sus hijos y les degollaba ahí frente de su madre. A la madre los reventaba. Muchísimas matanzas hubo en tiempos de Herodes, en tiempos de Roma. Estas atrocidades hechas por los judíos pudo haber sido redactadas. Entonces está bien usar esta expresión porque expresa dolor que ve el pueblo y que estaría viendo el Todopoderoso. Y compara también al lloro de Raquel por su hijo, o realmente el lloro de Jacob por la pérdida de su hijo José. ¿Y qué representa José? José representa Israel entre las naciones, a través de Efraín y Manasés. Israel entre las naciones. Belén en la Biblia. Tenemos varios acontecimientos que hablan sobre Belén en la Biblia. Primero, lugar donde murió Raquel. Eso aparece Belén. Segundo, tierra de Elimelech. Boz y Noemí. ¿Se acuerdan? Cuando habla la Biblia, la historia de Ruth, justamente también para explicarnos sobre David. Y aparece ahí, en la ciudad de Belén, vivían una familia Elimelech que se va a Moab, después regresa y Boz se casa con Ruth y tienen un hijo, se llama Obed, y Obed tiene un hijo, se llama Isaí, Isaí tiene un hijo, se llama David.
Ahí aparece también la ciudad de Belén. Tercero, lugar donde nació, nación, dice acá, ya puedes corregir. Ahora yo puedo corregir, a ver, este es el borrador. Ahí. Para que vean que yo ya puedo corregir. Hasta la nación. Y ahí está. No tengo el separador. Bueno, nació. Lugar donde nació. Ay, perdón. Ay, se me borró. Lugar donde nació y vivió David. Lugar donde nació y vivió David. También aparece ahí. Y cuarto, miren, profecía de que saldría un príncipe para guiar a Israel. Algunos dicen eso no tiene nada que ver con Yeshua, con el nacimiento de Belén, todo es una falacia, todo es una mentira. Puede ser, pero estamos explicando desde dónde la importancia de Belén, no solamente desde el libro de Miqueas, tú Belén, sino desde ya en el tiempo de Jacob en la Torá aparece el pueblo de Belén o la región de Belén lamentando el sufrimiento y el cautiverio de sus hijos que están siendo llevados por todas partes. ¿Pero qué dice en Miqueas 5:2? Miren, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que este gobernante está puesto por el Eterno, que viene del Todopoderoso, que es un ser que va a gobernar a Israel, pero tiene categoría de ser electo por el Todopoderoso. A ese tipo de individuo se le llama ungido o Mashiach. Eso es lo que quería explicar. ¿Quién será? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién será? No sé, yo no sé. Bueno, sigamos leyendo. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ya José. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. ¿Dónde le dio esos hijos? Aquí. ¿Dónde es aquí? En Egipto. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Vamos a la nota 9. La nueva traducción viviente dice, sí, dijo José, estos son mis hijos que Dios, miren cómo dice la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dios me ha dado aquí en Egipto. Aquí en Egipto. Es importante porque ahí ¿cómo se dice? Ahí en la Reina Valera no aparecía en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlo. Bueno, versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercar a él. Y él le besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Miren cómo está hablando. Y he aquí el eterno Elohim, mi Elohim. Cuando dice, y he aquí Elohim, no, Dios. Nosotros tal vez Dios decimos, no, pero para Jacob, es decir, como, he aquí esa fuerza que me ha acompañado, esa fuerza que ha estado conmigo, me ha hecho ver también a tu descendencia. Nosotros tal vez, cuando hablamos de Dios, le ponemos como un señor con barba que está sentado en un trono. Pero los hombres de fe le veían como una fuerza que manejaba y controlaba sus vidas. Me ha hecho, dice, ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. A ver, ¿cómo se puede explicar esto? Él le puso enfrente a cada uno, ¿no? No sé si voy a hacer un experimento, a ver si puedo entrar yo en Google y ver foto. A ver, voy a hacer un experimento. Voy a escribir acá.
Ok. Manasés. ¿Cuál es para separar? Quiero escribir Manasés. Separado. Este es separado. ¿Sí? Manasés y Efraín. ¿Qué foto no quiero mostrar? Pues. A ver este. ¿Ah? Ahí. Ahí está. Ahí está. A ver qué foto es mejor. Este. Ahí está, ahí va a aparecer. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Fíjense, como primero los pone ahí enfrente, y así, cruza las manos, ¿no? Están viendo cómo cruza las manos. Acá está Manasés, esta es mi derecha, ¿no? Pero de la derecha de Jacob es ahí, y de Efraín es de su izquierda. Entonces así les ponen, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Esto va a dejar nomás ahí, yo voy a seguir viendo la Biblia. Y tomó José ambos, dice, versículo 13, a su derecha, a la izquierda, a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Esta es la mano derecha. Entonces, por lo tanto, aquí estaba, a ver, aquí estaba Manasés. Acá está. Acá tengo algunas cositas. Ahí. Aquí estaba Manasés, aquí estaba Efraín. Así era, ¿no? Pero él hizo al revés. Él cruzó la mano. Entonces la mano que era para Manasés, él la envió a Efraín. Y la mano que era para Efraín, él la envió a Manasés. Hizo este trabajo. Esta mano, de la mano derecha, significa el que me acompaña, el que me va a seguir, el que va a estar conmigo. Y esta mano, la mano izquierda, es el que le va a seguir al que me acompaña, el que va a estar detrás del que me acompaña. Eso en el mundo hebreo significa. Ahora ahí vemos entonces Israel extendió su mano derecha, versículo 14, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vamos a la nota 14. Según la Nueva Traducción Viviente dice, pero Jacobo cruzó sus brazos, cuando lo extendió para poner su mano sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Acá puse un pequeño significado de los nombres. Manasés significa Elohim me hizo olvidar. Y Efraín significa Elohim me hizo fructificar en Egipto. O sea, cuando José tuvo su hijo, le puso Manasés porque él había olvidado todas las penurias que había pasado. Es importante no olvidarse de todas las penurias que pasaste para que vos puedas ver la bendición que el Todopoderoso está haciendo. Y cuando tuvo su segundo hijo, le puso Efraín, que significa fructificar. Y esta palabra es importante porque fue la palabra que Dios le dijo a Jacob que iba a hacer con él. Voy a fructificarte, voy a multiplicarte. Por lo tanto, Efraín, el nacimiento de Efraín, o la designación que estaba teniendo José sobre Efraín, era el cumplimiento de la promesa que el Todopoderoso le había hecho a Jacob, o sea, a Abraham, Isaac y a Jacob, de que su descendencia se iba a multiplicar. Y ahora eso Jacob estaba viendo, estaba recibiendo como revelación. Así podemos ver. Me olvidé de mostrarle en la nota 9, vayan a la nota 9, sale el nombre de José. José
José significa añadir o que sea añadido. Fue el nombre que le puso Raquel, ¿no? Génesis 41, 45. Y Faraón le cambió el nombre. Le puso, y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Fíjense que él se llamaba José cuando estaba con Jacob. ¿Y qué significa? O sea, que el nombre que le puso su mamá Raquel, que significaba, quiero que se me añada más. Esa palabra añadir se puede entender de muchas maneras. Uno, quiero más bendición. Quiero que esto crezca. Quiero que venga algo más con José. Quiero que aparezca algo más. No simplemente el hijo de Raquel. Por eso Raquel le puso ese nombre. Pero bueno, después, ¿qué pasa con este José? Que era la esperanza para Jacob. Que era la promesa para Jacob. Se pierde de él. Desaparece de él. La esperanza de Jacob termina. Raquel muere. Y todo parece que se hunde. Pero mientras en la mente de Jacob, José, que era la esperanza, que era lo que quería que se añada más, desapareció. En otra parte, en el mundo, en el sistema, en el mundo goín, estaba formándose un nuevo hombre llamado Sabnat Panea, que era el antiguo José de Jacob. Ahora se llamaba Sabnat Panea. Y tenía una esposa que se llamaba Asenat. Asenat, quien era una egipcia, hija de Potifera, que era sacerdote del dios Om, el dios de los egipcios. Y José, que hacía, salía por todo Egipto, recorría todo Egipto. Era grande en Egipto, era conocido en Egipto. Su nombre era famoso en Egipto, pero no como José, como Sabnat Panea, el esposo de la hija del sacerdote de Om. Paganismo 100%. No crean que José andaba anunciando su fe hebrea. No crean que José andaba anunciando la creencia en el Dios de Israel. Él seguía los pasos que estaba haciendo en Egipto. Pero ¿cómo es que ganaba el corazón de las personas? Por sus méritos. ¿Qué es lo que hacía, aparte de los sueños que tuvo, aparte de la revelación que tuvo, que la gente la admire? Que todo lo que hacía prosperaba, porque lo hacía con honestidad, porque lo hacía con el corazón que aprendió de su Padre, el Eterno, el Todopoderoso que estaba dentro de él, que no se podía ver en ese momento en Egipto. Pero la gente le conocía como Sabnat Panea. Según algunos dicen que la traducción Sabnat Panea es el que alimenta o restaura. Fíjense muy bien. ¿Qué significa Sabnat Panea? Según algunas traducciones, no está confirmado eso. Ustedes pueden investigar más, a ver si encuentran una respuesta más clara y me dan. El que alimenta, el dador de pan, dicen que es. O restaura. ¿Por qué? ¿Cómo estaba Egipto en ruina? Estaban por venir 7 años de hambruna, de escasez. Y necesitaba alguien que ponga las cosas en orden primero. Primero tenía que restaurar y después tenía que dar pan. Después tenía que guiar a las personas. Nosotros eso es lo que creemos que ocurrió en los tiempos de Yeshua. Nosotros creemos así. Que el Todopoderoso utilizó y puso en Yeshua ese corazón que había en José primeramente y luego en Sabnat Panea. Hoy en día es Sabnat Panea para muchos. Pero muchos ya le hemos encontrado a José, el que tiene que traer esperanza al pueblo, el que tiene que conectarnos con Israel, el que no solamente nos va a dar bendición aquí en Egipto, porque muchos fueron bendecidos por el Jesús de los cristianos, cuando le oraban, cuando le pedían por su enfermedad, por su dolor, sintieron, experimentaron a Jesucristo en las iglesias. Ese era el que le estaba dando pan. Y no estaba mal, era plan de Dios, era objetivo de Dios. Y algunos no quieren aceptar eso, bueno, paciencia. Pero un día se nos abrió los ojos y vimos a Yosef, el que es la esperanza para Jacob, el que fue puesto ahí por amor, como dice en Juan, por amor, misericordia.
El hijo que se me perdió y lo recuperé. Bueno, eso quería enseñarle. Continúa porque tenemos que terminar hoy. Versículo 13, donde me quedé, 16, 15. Y bendijo José diciendo: el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, atiendan bien, e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Siempre cuando la promesa va a ir dirigida a alguien, arranca desde Abraham, quien fue el primer hebreo, quien era de Ur de los Caldeos, que fue llamado para realizar el plan de Dios. E Isaac. Isaac nunca salió de la tierra de Canaán. Isaac es una figura terrenal de la tierra prometida. Y de Isaac salen dos polos diferentes. Uno que tenía el poder, tenía la autoridad, pero no tenía la bendición. ¿Y qué es la bendición? La bendición no es que vos tenés todo el poder, la legitimidad, parece que sos el escogido, el elegido por el Todopoderoso. No. La bendición es cuando vos podés avanzar con el Creador, con el plan del Creador, aunque te hayas ido lejos. Porque Esaú se quedó en la tierra con con Isaac, con Rebeca, y Jacob se fue, se perdió, desapareció, 21 años se perdió. Pero la bendición se perdió también, y la bendición se quedó ahí con Esaú. No, la bendición se fue con Jacob. En Jacob estaba la bendición. Y por eso Jacob trae nuevamente la bendición. ¿En qué forma? Multiplicada en 12. Y dentro de esos 12 trae dos personajes importantes. Uno que va a tener la legislación, que es Judá, que también no es por ser primogénito ocupó ese lugar, sino por la transgresión de los 3 primeros. Y el otro que va a ser el que va a tener la autoridad. ¿Qué significa autoridad? El que va a mostrar el nombre del Eterno entre las naciones. El que va a hacer que el nombre del Eterno sea conocido. Ese era Yosef, el que va a añadir más al pueblo de Dios. Pero el pueblo se cerró, se quedó ahí encerrado, y por eso se quedó una religión hoy llamada judaísmo. Y no toleran cuando otro está hablando de Efraín, de las naciones, de los que se incorporan. No toleran, porque están encerrados, cegados. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegará el tiempo en que van a abrir su ojo. Y Yosef está expandiéndose entre las naciones. Bueno, sigamos leyendo. Siempre me desvío. Y bendijo José diciendo, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuo en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, y Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora miren, el ángel que me liberta es para ángeles, malas, mensajeros. Yo tengo un mensajero que me guía y me saca de todo sistema. Bendiga a estos jóvenes también, que no sean atrapados por un sistema, y que sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de Israel, que significa Israel, el que acompaña a Elohim, el que camina con Elohim, el que pelea con Elohim. Y el nombre de mis padres, dice Abraham e Isaac, que sean ellos también llamados los que salieron del sistema, los que cruzaron el Éufrates, los hebreos. E Isaac, el que poseyó la tierra, el que conquistó la tierra, el que tuvo la tierra. Y multiplíquense en gran manera. Pero nota 16. Nueva traducción viviente dice así: el ángel que me ha salvado de todo mal bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre, dice. Y la palabra nombre es Shen. Significa mi vivencia, no solamente un nombre literal, ¿no? Está hablando de vivir, de manifestarse. De Abraham, de Isaac y la descendencia, y se multiplica en gran manera por toda la tierra. Ahora, fíjense lo que dijo el escritor de Hebreos en Hebreos 11:21. Fue por la fidelidad, la emuná, que Jacob, cuando ya era anciano, estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. O sea, el escritor de Hebreos entiende que Jacob tuvo
fe, o sea, fidelidad a las promesas que se le hizo a Abraham y a Isaac, para también transmitir esa promesa en su hijo José y a través de José a sus nietos Efraín y Manasés. Eso dice acá. Bueno, sigamos. 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Cómo fue que puso? Acá les voy a mostrar. A ver, era que tenía ya. Acá está, ahí está en la foto. Está poniendo al revés. Entonces José dijo, no, cambia otra vez, así no es, así no tiene que ser, pone otra vez bien. Entonces él quería que cambie otra vez. Pero bueno, ahí está. Jacob tomando la decisión de bendecir de esa manera a Efraín y a Manasés. Bueno, y José, su padre, y dijo José, su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Claro, José está viendo como importante al primogénito por la ley, ¿no? La ley que corresponde darle la primogenitura, o sea, darle la autoridad al primogénito, sin darse cuenta que él mismo también había pasado esa situación, ¿no? Pero bueno, él también no merecería, ¿no? Porque el primogénito era Rubén, ¿no? Él recibió el puesto de Rubén. Mas su padre no quiso, dice el 19, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También, miren, también, refiriéndose a Manasés, él vendrá a ser un pueblo, dice. Manasés va a ser un pueblo. Y será también, que dice ahí, engrandecido. Manasés no va a ser cualquier pueblo, va a ser un pueblo engrandecido. Tushá, decimos nosotros acá, Tushá. Pueblo grande. Y como vemos en el mapa vemos a Manasés ocupando la región oriental y la región occidental, las dos regiones. Voy a ver si les puedo mostrar el mapa. A ver, vamos otra vez a galería, no tengo ese mapa acá. Vamos entonces a Google, que voy a poner mapa de Israel. A ver, ahí está. A ver. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver el mapa. Y están todas las tribus, pero yo les voy a mostrar, miren, Manasés. Ahí está Manasés. Manasés oriental y Manasés occidental, cruzando el río Jordán. Miren todo el territorio que tiene Manasés. Y ahí al lado está Efraín, pero va a ser una gran nación, dijo. Fíjense que cuando vino la conquista a Siria, los asirios, a los primeros que llevaron fueron a Rubén, Gad y a Manasés. Después de mucho tiempo llevaron a la otra tribu de Manasés y Efraín, Dan y todos los demás, y solo quedó ahí abajo Judá. Judá quedó. Pero primero fueron llevados cautivos. Después fue llevado la segunda parte de los de Manasés, para que podamos tener en cuenta. Entonces también va a ser una gran nación que iba a estar dentro de las otras naciones, porque el imperio asirio, cuando llevó a los israelitas, los esparció, los mezcló con todas las naciones. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará, ¿qué dice ahí? Multitud de naciones. Su hermano menor formará multitud de naciones. De Efraín va a salir multitud de naciones. Y ahora vamos a hacer una relampagueada para leer varios textos que se refieren sobre Efraín. Vamos a la nota 19. Primero entramos en Jeremías 31, 18. Fíjense lo que dice ahí. O en una traducción viviente yo busqué y sale la palabra Israel, pero en la Biblia hebrea y en Reina Valera sale la palabra Efraín. Ustedes pueden buscar. Por eso, oí a Israel, que en el hebreo dice Efraín. Ahí yo le puse Efraín. Oí a Efraín, dice Jeremías,
refiriéndose a Israel que estaba esparcido entre las naciones, decir, me disciplinaste severamente, como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Esto está espiritualmente, ¿no? Diciendo supuestamente el pueblo que está esparcido entre las naciones. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Elohim. Me aparté de Elohim, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud, dice. No es aún Efraín, dice Dios, ¿no? Mi hijo querido, dice el Señor. A menudo tengo que castigarlo, dice. Pero aún así lo amo, por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré, que dice ahí, misericordia. Por señales esto le está diciendo el Eterno a Efraín, que está perdido, pon señales en el camino, coloca postes, indicadores, marca bien el camino por el que viniste, regresa otra vez, mi Virgen Israel, regresa aquí a tu ciudad. Entonces está llamando, ¿no? Vuelve Efraín, Teshuvá, regresa, Teshuvá es regresa. Palabras que dice el profeta Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos. Para que podamos entender dónde está Efraín, dónde se fue Efraín, qué pasó con Efraín. Aquí dice que es dado a los ídolos. Déjalo, dice. Déjalo nomás. Si ellos están ahora adorando ídolos, déjalo nomás. Ya va a abrir un tiempo su mente. Oseas 7:8. Efraín, miren, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué quiere decir? Una tortilla que le faltó completar. Le falta terminar de cocinar. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Yahweh, su Elohim. Ni lo buscaron con todo eso. Efraín fue como paloma incauta. Sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. O sea, todo esto que está diciendo, está hablando. Efraín es adorador de ídolos. Efraín es mezclado entre las naciones. Efraín no tiene entendimiento. Efraín se va a Egipto. Efraín se va a Siria. Efraín está en el mundo. Está mezclado. Está confundido. Eso dice la escritura sobre Israel, sobre Efraín. Oseas 8:11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí, miren otra característica de Efraín. Le escribí la grandeza de mi Torá y fueron tenidas por extrañas. El pueblo de Efraín no quiere seguir la Torá, no quiere hacer la Torá, no quiere vivir conforme a la Torá, porque le parece raro y extraño, porque se perdió. Ezequiel 37:15, fíjese lo que dice, profecía de Ezequiel. Nuevamente recibió un mensaje del Eterno. Hijo de hombre, toma un trozo de madera, le dijo trozo de madera, y graba estas palabras. Esto representa a Judá. O sea, hace un poste y pone ahí Judá y sus tribus aliadas, todas las tribus que están con Judá. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa ahí que dice Efraín, que vendría a ser José. Efraín. Y estas palabras, dice, esto representa a Efraín y las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano, esto es profecía, como si fuera una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice el Eterno soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá, las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Voy a hacer que Efraín vuelva a ser uno con Judá. Ahora, ¿quién era Efraín? ¿Eran judíos? Sí, eran judíos, pero no eran judíos, eran israelitas que se perdieron, que se mezclaron, que no tienen una identidad fija, pero que han recibido una promesa y una bendición de amor, de ser restaurados. Dice, luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlo.
dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Esa era la promesa. Un simbolismo para hacerle entender lo que va a ocurrir. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará. Profecía mesiánica. A todos. Y ya no estarán divididos en dos naciones, en dos reinos como ahora. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré. Es una profecía de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo David, un linaje de David, como dice la Escritura, será su rey y tendrá un solo pastor, obedecerá mis ordenanzas, clave exacta, ¿no? Para saber que estamos regresando, siendo parte de esta unificación, obedecer las ordenanzas. Y se asegurará de cumplir mis decretos. Vivirán proféticamente en el tiempo futuro en la tierra donde vivieron sus antepasados, quienes son Abraham, Isaac y Jacob. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe por siempre. Eso está diciendo la Escritura. La Escritura está hablando sobre la restauración de Efraín. ¿Y quién es este Efraín que ha sido bendecido por Jacob y que formaría multitud de naciones y que habla que esa esparció entre las naciones, se mezcló? Miren lo que dice ya en el Brit Hadashah, en el libro de Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, esto para el apóstol Pablo, ¿no? No, esto es lo que el Todopoderoso le está hablando a Ananías, para que vaya y le hable a apóstol Pablo, que está ahora medio ciego. Le dice, ¿sabe lo que voy a hacer con este Pablingo, con este Pablito, con este Pablo? Le voy a usar. ¿Para qué? El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Atiendan bien, ¿a quién va a llevar el mensaje? A ver cómo dice ahí. Vamos a colocar bien acá. ¿A quién va a llevar el mensaje? ¿Dónde está? Quiero que vean bien. Para llevar mi mensaje, dice, a los gentiles. Esta palabra gentiles es judío entre las naciones, o israelita entre las naciones, o también se dice judíos helenizados. Judíos que alguna vez confiaban en la palabra, pero después se fueron a la cultura helenística. Todos entran allí, judíos entre las naciones, y a reyes. Este reyes se trata de, probablemente, de autoridades, de judíos que están en un alto puesto, en cargos. Y acá dice, y a reyes dice, como también al pueblo de Israel. Entonces parece que sale tres grupos. Un grupo, judíos entre las naciones. Otro grupo son autoridades judías. Y otro grupo, al pueblo de Israel. Entonces, lo que yo vi en el griego, esta palabra que puse acá, que es te, que quiere decir, acá dice como también, dice, ¿no? Yo le marqué en negro, pero en el griego sale te, que significa ambos. O sea, cuando habla de gentiles y a autoridades y al pueblo de Israel. Y a las autoridades y al pueblo de Israel. Las autoridades, los líderes y también al pueblo de Israel. A ellos se tiene que llevar este mensaje. Pero también habla de judíos helenizados. O sea, para ellos era este mensaje. Netamente primero para los que entendían la voluntad del Eterno. Bueno, así está diciendo acá. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Misión de predicar a judíos helenizados y a israelitas o a Efraín entre las naciones. Esa es la misión que le dio el Eterno al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que le iba a decir? No le iba a decir Jesús te ama, no, como se enseña el cristianismo. Le iba a explicar el reino restaurado. Y claro, dentro de ese reino restaurado está la obra redentora de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, el Mesías sufriente. Hechos 26:16, relato de Pablo. Pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Pablo? Los judíos, y de los gentiles. También los gentiles perseguían a Pablo. ¿Quién eran esos gentiles? Efraín entre las naciones, o judíos helenizados, o muchas veces después judaizantes, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra su ojo, para que se conviertan. ¿Se acuerdan qué decía Efraín? Conviérteme, conviérteme. De las tinieblas a la luz. Tiniebla es fuera de Torah, luz es Torah. Y de la potestad de Satanás, acá cuando sale Satanás, ha-satán significa sistema opositor a la Torah. Cada vez que ustedes escuchan Satanás, el diablo, todo que sea, es un sistema, es una corriente, es una fuerza que va en contra de la Torah. No es solamente un angelito, un ángel malo con cuernos. No es tan fácil enfrentarse con el sistema que se va en contra de la Torah. Nosotros pensamos que decimos, fuera Satanás, y ya se fue. No, el sistema está por todos lados. Para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los santificados son los que han sido separados a través de la Torah, y ustedes pueden recibir esa herencia. ¿Quiénes son ustedes? Judíos, helenizados, gentiles, etcétera. Judíos helenizados dice acá. Sí, judíos helenizados. Judíos helenizados son judíos que dejaron la fe hebrea y se fueron tras la fe. Muchos años, o sea, prácticamente sus descendientes ya en el tiempo de Pablo. Ya en la época de los griegos, cuando los griegos conquistaban Israel, muchísimos judíos se hicieron devotos de la cultura griega. Muchas veces ellos tenían todavía sus prácticas judías, pero se hacían devotos, o sea, se hacían practicantes de la cultura griega. Eso hacían. Bueno, hermanos, en conclusión, la bendición que le da Jacob a Efraín, a Manasés y a Efraín, es un simbolismo de que el Todopoderoso tenía el plan de bendecir a todas las naciones. Judá iba a ser el cetro, la máxima autoridad, el que iba a exponer y cuidar la Torah hasta que venga el deseado de las naciones. ¿Dónde está el deseado de las naciones? Pues entre las naciones. Estaba perdido para los judíos. Ahora muchos judíos devotos, fieles, lo han encontrado, se le ha revelado y han entendido este plan profético que Pablo también entendió como buen judío y quiso transmitir las promesas que estaban ocultas desde tiempos antiguos. Qué bendición para nosotros poder ser parte de estas cosas. Amén. Bueno, hoy hasta aquí. Gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros. Espero que cada palabra sea de bendición y no olviden que estamos cerca de las fiestas y prepárense. Shalom.